Para este periodo vamos a iniciar entonces con el tema de estadística, pero pues para poder hablar de estadística debemos empezar pues con la definición. Entonces la estadística es una ciencia que explica y provee herramientas para trabajar todos los datos en experimentos. Bueno, en otras palabras, la estadística eh, se utiliza como herramienta para poder hacer investigación en todas las áreas de conocimiento. Entonces, las áreas de conocimiento pueden ser, en este caso, pues voy a poner algunos ejemplos: la psicología, la educación, la administración, la economía, la medicina, las ciencias políticas, entre otras cosas más que estudia o apoya la estadística para que se puedan desarrollar. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones de estas con el fin de poder entender pues para qué se utilizan y pues para qué sirve la estadística. Bueno, empezamos con las ciencias de la administración o ciencia o administración de empresas. Entonces miren, ustedes han visto, por ejemplo, les voy a poner el caso pues para hacer demostración de lo que nos mencionan acá. Es que ustedes ven que en los centros comerciales siempre el celador está como contando las personas que salen y entran. Eso es un ejercicio estadístico que sirve para el gerente o el dueño del centro comercial determinar cuántas personas diarias entran al establecimiento y cuántas para tener control de salida. Más sin embargo, eso también terminado de promoción. Si ustedes han dado cuenta, la mayoría de restaurantes tienen promoción los martes, porque los martes son los días en que las personas menos salen a comer. Entonces, ¿sí ven? Entonces, dentro de la administración de empresas, la estadística es una herramienta que nos sirve para tomar este tipo de decisiones y poder desarrollar este tipo de ejercicio. ¿Listo? Vamos ahora, vamos ahora con otra ciencia que es la economía. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que les preguntan, por ejemplo, lo que tiene que ver con los productos. Si le gusta el producto, qué precio le gustaría que fuera el producto, cada cuánto usted lo consume, si es de su aprecio, si usted escoge el producto por el precio, por la marca. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la economía pueda decidir en cómo ustedes, cómo les van a vender a ustedes esos productos. En la política, ustedes han visto por ejemplo, hace poco con las elecciones presidenciales y en el periódico, si ustedes lo veían, aparecía primera plana, encuesta tal, donde el alcalde va tal de primero y el otro de segundo. El presidente va 20 puntos más adelante que la otra persona. Entonces, este tipo de cosas sirven para las ciencias políticas, entre otras, ¿no? Eso es como un ejemplo. En la sociología podemos ver que es la encargada de estudiar a la sociedad, entonces digamos que acá la estadística es una herramienta importante, pues la estadística nos puede permitir saber a nivel general de toda la población, determinar, por ejemplo, creencias religiosas, gustos musicales, gustos en comida, hábitos diarios, todo ese tipo de cosas nos permiten eso. En la psicología, por ejemplo, ustedes normalmente les hacen tests. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a clases van a presentar un test en el cual les puede ayudar a mirar qué habilidades tienen ustedes para saber qué carrera pueden ustedes seleccionar. En la medicina, el simple hecho de que ustedes van al médico y el médico ustedes les hacen una serie de preguntas que se ha sentido mal desde hace cuánto, ha tenido fiebre, ha fumado, hace ejercicio, sale. Entonces, ese tipo de preguntas realmente son estadísticas que se aplican o preguntas realizadas por encuestas para poder determinar unas estadísticas. Entonces, miren, acá entre muchas cosas, y acá yo puedo seguir con 10.000 ejemplos, eh, para decirles cómo se aplica la estadística. La estadística se aplica casi en todas las áreas de conocimiento. Es una herramienta que es principal y pues la idea es que vamos a ver como lo básico de ella en este primer curso, pues con el fin de que ustedes puedan determinar cómo se utiliza la estadística y algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para ello. ¿Listo? Hasta ahí no sé si hay preguntas. ¿Alguna pregunta?
Bueno, para seguir, vamos a ver algunos conceptos, digamos que para poder también yo entender cómo se maneja la estadística, yo debo de tener claro cuáles son algunas palabras que se utilizan y que son las más mencionadas en la estadística. Una de ellas es la población. La población es una colección de posibles mediciones o observaciones que hace una variable bajo un estudio. En otras palabras, la población es un grupo de individuos que tienen diferentes características. Por ejemplo, acá de hecho tengo un ejemplo de países. La población de Colombia, la población de Argentina, la población de Bolivia, cada una de esas poblaciones son diferentes, tienen culturas diferentes, tienen pensamiento diferente, tienen formas de hacer diferente, hablan diferente. Entonces, si ven, una población está constituida por individuos de los cuales tienen diferentes características. ¿Listo? Estas pueden ser infinitas e infinitas. Cuando hablamos de finitas, hablamos de que son poblaciones que son limitadas. Por ejemplo, si yo tomo la población del departamento del Huila, entonces sabemos que son un grupo de personas que tienen la característica que nacieron en el departamento o viven en ella. Y son grupos que ya sabemos y estamos contados. Infinitos, ya por ejemplo, puede ser en el caso, por ejemplo, de biología, cuando usted me habla, ay, profe, los diferentes tipos de roca. Resulta que existen infinitos tipos de roca que ni siquiera el ser humano ha podido estudiar. Entonces, a eso se reconoce como una población infinita, que no tiene límite, que su número no se puede determinar, de que son extendidos. Por ejemplo, la forma de un grano de arena. ¿Saben gramos de, perdón, de granos de arena hay en el mar? Infinitos, porque no se pueden contar. Entonces, ese tipo de poblaciones son las que se hace referencia que son infinitas. Viene otro concepto que es la muestra. La muestra es una característica muy particular de la población. ¿Por qué razón? Porque es un subconjunto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la población de los aliens. Entonces miremos que de todos los aliens yo sí lo estoy tomando una parte de ellos. Por ejemplo, sigamos con nuestro ejemplo de la población de Neiva. Una muestra de la población de Neiva puede ser el barrio el 7 de agosto. Entonces, si ven, de todo el municipio solo escogí una pequeña muestra que fue el barrio. Entonces, así sucesivamente yo también puedo cambiar las muestras, no necesariamente tiene que ser una localidad. Ejemplo, puedo escoger las mujeres de Neiva, son una muestra. Puedo escoger las personas de 60 a 75 años, eso es una muestra. ¿Sí ven? Entonces, digamos que la muestra varía dependiendo de lo que yo quiera exactamente estudiar. Una forma de poder aplicar o escoger una muestra, digamos que la más utilizada es la muestra aleatoria. Es cuando podemos escoger algo al azar. ¿Por qué se sugiere que siempre sea al azar? Porque si ustedes escogen una muestra donde ustedes van a ser las personas que las van a escoger, no va a ser una muestra del todo, del 100% buena. ¿En qué sentido? Porque si ustedes escogen las personas, quiere decir que ustedes ya las conocen y saben las características que tienen. Pero si yo escojo al azar, hay algo o una ventaja, y es que yo no tengo determinado ni quiénes son ni cómo son. Y eso me va a permitir que el estudio que yo realice pues sea mucho más verídico. Igual eso lo vamos a ver más adelante porque vamos a aplicar una pequeña encuesta como trabajo final de este periodo. Otros dos conceptos que tenemos que tener claros es la variable y el dato. ¿Por qué razón? La variable hace referencia a la característica y el dato hace referencia al valor. Lo interpreto. La variable que vamos a estudiar, por ejemplo, es como una variable, es el sexo. Entonces, esa es mi variable. ¿Cuáles serían los datos que me va a arrojar esa variable? Ah, pues van a ser femenino o masculinos. Eso es una variable, eso es un dato. Vamos a escoger la variable estado civil. ¿Cuáles serían los datos para estado civil? Casado, soltero, viudo, divorciado, unión libre. ¿Sí? Voy a escoger, por ejemplo, la variable comida preferida. Los datos que pueden ser pizza, espagueti, comida chatarra, bueno, entre otros. ¿Claro la diferencia entre variable y dato? Bueno, frente a los datos hay dos tipos de datos.
los cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos viene de la palabra cantidad. O sea, quiere decir que son todos los datos que ustedes pueden representar mediante número. Por ejemplo, la edad, yo tengo 15 años, 18 años, 20 años, el peso, yo peso 85.3 kilos, yo mido 1,82, la presión atmosférica está hoy en 75, la humedad es del 2%, la densidad de un sismo es de 4.5, la cantidad de hermanos, tengo 5 hermanos, ¿sí ven? Entonces, todo este tipo de variables cuantitativas se representan en números. Esa es la característica de las variables cuantitativas. Estas cuantitativas se dividen en dos. Las cuantitativas continuas o datos cuantitativos continuos, que se caracterizan porque son los números que se pueden representar de forma decimal. Por ejemplo, la estatura es un dato cuantitativo, pero es continuo. ¿Por qué razón? Porque yo digo 1,68 centímetros. Ah, estoy dando mi número en decimal. El peso también es un dato cuantitativo porque yo peso 83.5 kilos. ¿Sí ven? Entonces, siempre que utilizamos decimales se les reconoce como cuantitativos continuos. Y los cuantitativos discretos son los que ustedes utilizan en números enteros. Por ejemplo, yo nunca he oído a alguien que diga yo tengo 3.2 hermanos. No, tengo 3 hermanos o tengo 4, o no tengo hermanos. O nadie ha dicho, tengo un hermano y 5 sextos de otro hermano. No. Entonces, en ese orden de ideas, los discretos son los que se utilizan en términos de números enteros. Ahora pasamos a otros que son los cualitativos. Los cualitativos vienen de la palabra cualidad. Estos se caracterizan porque su respuesta está dada en cualidades o atributos. Por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente, el sexo masculino o femenino, hábito de fumar, ¿usted fuma o no fuma? Color de ojos, negro, azul, rojo, café, marrón, violeta, grises, religión, católico, evangélico, cristiano, budista, entre otras. ¿Sí ven? Entonces ustedes no representan números, sino que representan atributos o cualidades. Estos también se dividen en dos. Los nominales, que son los que se pueden escribir y no tienen orden. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, color preferido, amarillo, azul, rojo, blanco, negro, azul, gris, beige, bueno, entre otros. ¿Qué pasa? Que ustedes esos colores, ustedes no los pueden numerar o no los pueden ordenar. O sea, ustedes no me pueden decir a mí, no, si es que el negro va primero, luego va el azul, luego va el rojo, luego va el blanco. No. Entonces, digamos que esas son las características de los nominales, que no tienen orden. Los ordinales sí establecen un orden. Por ejemplo, la competencia en una carrera olímpica. ¿Qué pasa en una competencia olímpica? Siempre hay 3 ganadores, que son ¿qué? Oro, plata y bronce. ¿Sí ven? No mencioné número, pero obligatoriamente sabemos que tres cosas van en un orden estricto, que es ¿quién? Primero va el oro, segundo va la plata y segundo va el bronce. ¿Sí ven? Son cualidades, pero son ordinales porque se ordenan. Y hasta ahí, esas serían las definiciones principales que tiene la estadística. No sé si hasta ahí hay otra pregunta. Bueno, vamos a hacer un ejercicio pequeño para evaluar lo que ustedes entendieron de todo lo que yo dije. Un segundito, les comparto acá. Acá está. Bueno, vamos a iniciar acá. Yo les voy diciendo y ustedes me van contestando. Sea por chat o sea por voz. Entonces vamos a empezar con este primero. Bueno, empecemos con la primera lista, Luis Alejandro. Tenemos acá, primera, rama de las matemáticas. Esa es la definición. ¿Cuáles son las opciones? Muestra, encuesta, datos, estadística, población o individuo. Luis Alejandro, ¿cuál sería la respuesta a la definición? Rama de las matemáticas.
¿Cuál sería la rama de las matemáticas de esas opciones que están en blanco? Mónica, ¿cuál sería la opción? ¿Ninguno? Profe, estadística. Listo, estadística, correcto. Valores obtenidos. ¿Quién me da valores? La muestra, la encuesta, los datos, población, el individuo. Pues creo que la muestra, ¿no? Vamos a ver, no genera Entonces los datos. los datos. Pertenece a la población. Muestra Individuo. los individuos. Sí, señora. Sirve para recolectar datos. Encuesta. Conjunto de individuos. Población. Y pequeña parte de la población. Muestra. Listo. Esos son conceptos que ustedes han venido dando. Entonces, en la tarea que tienen para esta semana, hay algunos conceptos que ya vimos hoy y otros son nuevos. Entonces, la idea es que ustedes van a, primero lo van a buscar en la sopa de letras y segundo, van a buscar la definición de esa palabra. ¿Listo? Esa es la tarea para esta semana. No sé si hay alguna pregunta. No, profe.